Hola, mi nombre es Pamela de la Rosa, soy estudiante de la carrera de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Me encuentro cursando la materia de capacidades y necesidades educativas diferentes. El día de hoy expondré el tema 5, las alteraciones en el lenguaje oral. El lenguaje oral, los conceptos generales y su clasificación. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado que permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y adquisición de conocimientos. Existen diferentes tipos de lenguaje, como el verbal, el escrito, el oral y el icónico. El lenguaje humano es la capacidad que tienen los humanos para comunicarse por medio de signos, secuencias sonoras, gestos, señas y signos gráficos. Los niveles de la comunicación humana son el lenguaje, que está el prelingüístico, que es en el primer año de vida. Después, el primer nivel lingüístico, que es de 1 a 5 años. El segundo nivel lingüístico, que es de 5 a 12 años. También está la lengua, que son los diferentes idiomas con sus modismos particulares de cada población. Y el habla, que es la manera particular como se articula y expresa el lenguaje. El proceso del lenguaje del habla y de la lengua, dentro de este se encuentra el soplo, la emisión, la resonancia, la articulación y el sistema nervioso central. Los órganos que intervienen en la articulación del lenguaje son los órganos de la respiración, que son pulmones, bronquios y tráquea, los órganos de la fonación, que es la laringe, las cuerdas vocales y la glotis, y los órganos de la articulación. Este se divide en dos, son los activos, que es labios y paladar, y los pasivos, labios y lengua, perdón, y los pasivos, que es paladar, alvéolo, dientes, tajas nasales. La secuencia del desarrollo de las habilidades del lenguaje son escuchar, hablar, leer y por último escribir. El lenguaje oral se conforma por escuchar y hablar. Dentro de este está el lenguaje expresivo, que es la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, y el lenguaje receptivo, que es la habilidad para entender el lenguaje escuchado. Esa es la base del aprendizaje del lenguaje. Este se divide en dos. Escuchar, que es recibir los sonidos. Está relacionado con la audición, los procesos psicofisiológicos y que proporcionan al ser humano la capacidad de oír. Y por otro lado está el oír, que este es un proceso más elaborado. Este implica recibir y procesar datos físicos, emocionales e intelectuales. Los problemas del lenguaje más comunes, uno de ellos es la dislalia. Esta se puede presentar de cuatro maneras. Evolutiva, que es la propia del desarrollo evolutivo del niño. Puede que los errores se vayan corrigiendo progresivamente. Está también la dislalia audiógena, que puede cometer diferentes tipos de errores como la sustitución, la omisión, la inversión y la distorsión. También se encuentra la dislalia funcional, que son alteraciones en la articulación de los fonemas por deficiencia auditiva, y la dislalia orgánica, que la causa puede estar presente en órganos del habla o de alguna lesión cerebral. También otros problemas del lenguaje son la disglosia, que es la alteración del habla o trastorno del lenguaje de tipo orgánico. Aquí hay trastornos de algún órgano que conforman el aparato que trabaja en la articulación de sonidos. También está la disatria, que es la anomalía de la articulación. Esto es producida como consecuencia de lesiones en el sistema nervioso. Está la disflemia, que también es conocida como la tartamudez. Este es un defecto del habla producido por la repetición de sílabas o palabras que interrumpen la fluidez verbal. También se encuentra el farfulleo, que es la alteración de la fluidez del lenguaje. Se caracteriza por la velocidad en que el individuo habla y articula desordenadamente. Estos son algunos trastornos del lenguaje, como el retraso simple del lenguaje, el retraso específico o severo del lenguaje, la disfasia, las afasias, las dislexias, la hipoacusia, la parálisis cerebral y el mutismo.
Existen clasificaciones en los problemas del lenguaje. Están los problemas del lenguaje sintomáticos, que es una alteración de la voz, de la articulación y del lenguaje. Los problemas topográficos, que son alteraciones en los órganos periféricos de la audición o del habla. Están los problemas funcionales, que son trastornos auditivos, visuales y motores. Los problemas etiológicos generales, que son genéticos, por lesiones ambientales, emocionales, etc. Y están los problemas del lenguaje temporales, que según el momento en el que aparezcan. Para tener un diagnóstico se deben de tomar en cuenta varios aspectos. Uno es tomar en cuenta el lenguaje espontáneo. Es el registro de la conducta gestual. Conviene tener en cuenta todas las expresiones para determinar el modo en que se pueden registrar conductas no verbales. También existe la prueba de articulación. El inventario prueba 17 sonidos consonantes y 6 diptongos. También existe la prueba BELE, que es la batería de evolución de la lengua española para niños de 3 a 11 años. Es un instrumento adaptado y estandarizado para niños mexicanos y evalúa 3 componentes del lenguaje, que son la forma, el contenido y el uso. Estas son algunas pruebas para la evaluación del lenguaje. Y para un tratamiento podemos ver diferentes formas de llevarlo a cabo. Existe el tratamiento indirecto. Estos ejercicios se relacionan con los movimientos y acciones respiratorias, como el ritmo y algunos ejercicios bucofaciales. También existen los ejercicios de pronunciación. Estos se llevan a cabo durante varios ejercicios que involucran la pronunciación suave de las 5 vocales. Existen también los ejercicios de ritmo, que consisten en tratar de imitar diferentes sonidos que vengan de objetos en el ritmo que se indique, así como la discriminación fonética, que estos son ejercicios de silencio que ayudan a detectar sonidos y fijar la atención. Los manuales de exploración para el seguimiento del tratamiento evalúan diferentes aspectos, como la articulación, exploración del sistema motor, la velocidad del movimiento, la dinámica respiratoria y soplo, el ritmo, la incidencia en la lectura y la escritura. Todos los anteriores son recursos que ayudan a dar seguimiento del tratamiento que se lleva a cabo. Nos dan los criterios necesarios para evaluar y verificar el progreso. La orientación para padres de familia y docentes es primordial, ya que deben de tener conocimiento sobre las alteraciones del lenguaje, por lo que es necesario realizar una evaluación respecto a estas alteraciones. Se recomienda que estén informados acerca del desarrollo del lenguaje, del aparato fonoarticulador, de la articulación, de las dislalias y de la valoración de las dislalias. Por último, estos son algunos consejos para las personas con alguna dislalia, que es el hablar lento, hablar suave y sin esfuerzo, que no se escondan ni tartamudeen, que eliminen gestos detectados al hablar, no evadir conversaciones, mantener contacto visual y voz firme al hablar. Gracias.